El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan al encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no nos va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde las venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, estamos ya en la recta final del año litúrgico. Nos faltan, este es domingo 32, el siguiente domingo es domingo 33 y el siguiente es el último día del año, donde se celebra la fiesta de Cristo Rey. Y normalmente estos últimos domingos la Iglesia nos recuerda algo de lo cual el ser humano siempre ha tenido conciencia de ello. No es algo que la Iglesia haya inventado o que se la haya sacado de la manga. Y se habla de la vida eterna. Desde que el hombre existe, antes de que se manifestara Dios en la revelación, si lo vemos en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha soñado, ha deseado que haya algo después de la muerte. Y esto es colectivo, no es un grupo de personas que se las hayan tronado y empiecen a divagar. No, es algo que es inherente al ser humano, forma parte de nuestra esencia. Si fuera de un grupo nada más, bueno, dijeron, pues esos se las tronaron y andan medio groovies y todo lo que quieran. Pero mucho antes, desde el primer momento de la existencia del hombre, siempre ha buscado tratar de encontrar lo que se va a vivir después de la muerte. Veamos, por ejemplo, en las culturas de los egipcios, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que se hacía? Se enterraba a los faraones con todo lo que van a utilizar para la otra vida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque siempre se cree que hay algo.
y si lo vemos en las diferentes religiones, en la cultura de los vikingos, en los aztecas, en los incas, en todos se habla de algo después de la vida, deseando que hubiera algo. Y cada quien se las imaginaba, ¿no? Y algunos se las tronaban para poderse imaginar una cosa, otros de acuerdo a lo que se inventaban o lo que oían o lo que entendían de las cosas, pues se hablaba de algo después de la vida, deseando todos que después de la vida nos encontráramos con nuestros seres queridos. Tal vez no con la suegra, pero además con los demás sí. Digo, porque a veces algunas suegras, no todas, algunas son bien buena onda, nada más que son una especie en extinción, pero pues ahí va, ahí va. Entonces, siempre, pues, imagínate el deseo de encontrarte con tus viejos, con tus padres, o si se murió antes un hijo o un amigo. Siempre existe ese deseo en nosotros. Entonces, esto es interesante porque hasta antes de Jesucristo, todo eran buenos deseos. Todo era ese deseo, ese como que, ¿cómo me gustaría que se diera esto? ¿Cómo me gustaría que existiera esto? Siempre. Pero nosotros, a partir de Jesucristo, ya no es un deseo. Ya no es cómo será, es una realidad. Esto es lo que nosotros creemos. Y si lo creemos, tenemos que vivirlo desde ahora. Y por eso, este domingo y el otro nos van a hablar del juicio, de la muerte, lo que se llaman las postrimerías. ¿Cuál es? Muerte, juicio, condenación o vida eterna. ¿Sí? Las postrimerías, los aspectos de la escatología, algo que la Iglesia cada año, por este tiempo, nos lo recuerda, porque a veces vivimos como si fuéramos a vivir toda una eternidad. Hacemos y deshacemos de nuestra vida como si nada fuera a pasar. Y lo único certero es, te vas a morir. ¿Cómo te vas a morir? ¿Quién sabe? Pero te vas a morir. Y esto es una realidad que también, por eso el hombre siempre ha buscado tratar de encontrar una respuesta a lo que se va a vivir después. Entonces, mi querido Pablo nos lo va a hacer ver en la segunda lectura. Fíjense lo que dice. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los muertos. ¿Qué es lo que pasa con los muertos? Para que no vivan tristes, y esto va para todos aquellos que hemos perdido un ser querido, y todavía los que nos falta por perder. Yo pues acabo de perder a mi papá este año, y les acabo de decir que uno de mis hermanos sacerdotes acaba de perder a su mami, acaba de fallecer, y cuando menos le espere mi mamá también se me va a morir. Y si yo no lo entiendo, y si yo no lo enfrento de esto, pues voy a andar todo triste, cabizbajo, deprimido, sin sentido. ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió? ¿Por qué esto? No, no podemos vivir la muerte desde esta realidad. La tenemos que aprender a vivir con la certeza, no con la certeza de que existe la vida eterna, de que existe la resurrección. Y lo vemos en la persona de Jesucristo. Esto es interesante, fíjense, dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes. ¿Para que no vivan qué? Esta es una característica del que cree, del que vive su fe. No quiere decir que no duela, claro que duele. Pero una cosa es que te duela y otra cosa es que te deprimas, que te quedes atorado en la pérdida. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pasan días, a veces semanas, a veces años, o toda una vida, y todavía tenemos cara de riñón compungido, cucaracha aplastado, cara de cucaracha fumigada. Oye, espérate, si tienes fe en Cristo, ok, le lloraste un poco, pero tienes la certeza de que esa persona va a resucitar, porque Cristo ya resucitó. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Entonces dice, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Como los que no tienen qué? Esperanza. O sea, ¿qué es lo que tú esperas? Puedes esperar sacarte la lotería,
Puedes esperarte tener una mejor salud, puedes esperar muchas cosas. Pero lo que está por arriba de todo eso es lo que esperamos después de la muerte. Y es la vida eterna. Es la resurrección. Y por eso dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, ¿a los que mueren en qué? Esta es la pequeña gran diferencia. Todos vamos a vivir eternamente, todos, porque el alma no se destruye. El cuerpo, pues ya miren, ya se acaba, ya, pobrecitos, ya uno lo ve y dices, ya no funciona igual, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 180 años después. Pues ya se acaba el cuerpo. Pues véanme a mí, cuando entré aquí estaba con el pelo negro, pero pues ya me cansé y me lo empecé a pintar. Uno por uno me lo fue pintando de canas. Entonces se gasta, se acaba este cuerpo. Y es precisamente nosotros los que morimos en Jesús, pero porque vivimos en Jesús. Esa es la gran diferencia. Entonces todos vamos a tener una existencia eterna. El problema es que va a ser en el cielo o en el infierno, y no hay vuelta de hoja. Aquí no hay de que, no, o te condenas o te salvas. Bueno, están los del purgatorio, pero están salvados. Los del purgatorio, tarde o temprano, van a llegar a la vida eterna. Los condenados, ¿no? Y esto es el recordatorio para todos nosotros. Es más fácil vivir en esta vida así como que eso ni existe o no lo pienso, pero la iglesia nos enseña como madre que no podemos vivir ignorando esta realidad. Y tenemos que saberla enfrentar, porque si la sé enfrentar, sabré vivir y también sabré morir. Y sabré enfrentar todas las dificultades. Pero si no entiendo esto, si no lo asimilo y lo vivo en Jesús, vivo una mentira, vivo un engaño, donde la gente aprende a apoyarse más en las cosas, aprende a apoyarse más en las personas, cuando no nos apoyamos muchísimo en nuestros padres y son lo máximo. Y cuando se van, ¿qué pasa con nuestra vida? Se nos va todo. O en el trabajo, ¿sí? Aquellos hombres, ¿qué es lo que pasa con nuestros hombres? Mientras producen, valen. Ya cuando no producen, me los jubilan y luego nadie los aguanta en casa. Pregúntenle a las viejas, ay padre, es que mi marido, yo no quisiera que se fuera a trabajar porque no lo aguanto. Yo sé que los hombres de aquí no son así, ¿verdad que no? Son un amor, ¿verdad que sí? Una mordida, una patada, un pellizco, porque nomás no los aguantamos. ¿Por qué? Porque se sentían, vivían engañados. Que el trabajo que siempre, y cuando empiezan los achaques, cuando empieza la jubilación, cuando empieza todo eso, se me vienen para abajo. Y lo mismo las mujeres, algunas que ya trabajan, otras que pues todo se centra en sus hijos, y cuando los hijos se van, ya no saben qué hacer, entonces se vuelcan a los nietos y me los echan a perder. ¿Verdad, abuelitas? Echadoras a perder. Y luego, ¿por qué se condenan las abuelas, Porque echan a perder a los nietos. Espero que ustedes no, porque ya están ahí esperando por tener su primer nieto. Ok, entonces, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Déjenme explicar un poquito la resurrección. No había videos, no había celulares. Me gustó mucho la reflexión del Papa hace unos días. Y dice, ¿cómo es posible que en el momento de la misa, cuando dice el sacerdote, levantemos el corazón, ¿y qué hacen todos? Levantan su celular. ¿En serio? Y están tomando, yo me acuso, yo lo hice. Ahora que fui a la misa con el Papa, pues estaba ahí, claro, no en el momento de la consagración, nada más cuando él iba entrando, le tomaba unas fotos. Pero veías a sacerdotes, obispos, con el celular. Ya cuando dijo el Papa, dice, bueno, pues sí, me tocó, nada más que no voy siempre a Roma, nada más fui una vez, entonces dije, pues tomarle foto, ¿no? Pero tristemente, ¿no? En lugar de decir, levantemos el corazón, y obispos, toda la gente con el celular. Tristemente, eso es lo que nos está pasando.
Entonces es necesario que, les iba a explicar lo de la resurrección. No hubo testimonio, no hubo ni grabadoras, ni videos de la resurrección, solamente testimonios. Pero ¿qué tipo de testimonio? Fíjense cómo murió Jesús. Aparte que sabemos que murió en la cruz. Murió solo, abandonado, traicionado, negado. ¿Cuánta gente no ayudó Jesús? Miles. Al menos les dio de tragar a bastantes, ¿sí? Y pues hay de comer gratis, pues ahí vamos, sí. Pues dicen, nada más eran 5,000 hombres. Y casi siempre donde hay un hombre hay más mujeres. A ver, levanten la mano los hombres aquí. Miren nada más, bájenla. Levanten la mano las mujeres. Por cada hombre 5 mujeres. Imagínense, allá eran 5,000 hombres, por 5, 25,000 que les dieron de tragar. Y luego cada mujer que llevaba sus chilpayates, o sea, sus bodoques con patas llamados niños, para que no te sientas tan mal. Imagínense, cada mujer que llevara de perdiz 2 niños. Eran 25,000 mujeres y 2 niños, 50,000. Oye, ya estoy. Y luego les dio de tragar a todos. No, hombre, pues si conviene, no. Todos a los que curó, a los que expulsó demonios, o sea, sacó a las suegras de la casa. A todos los que resucitó, Lázaro, la hija de Jairo, el otro, no, creo que también. ¿Dónde estaban? Nadie estaba con él. ¿Y saben por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo de perder la vida. Tenían miedo de enfrentar la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vieron resucitado y esos cobardes se volvieron valientes, porque ya no tenían miedo, porque sabían que había resurrección. ¿Entienden la diferencia? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es lo mismo enfrentar la vida y la muerte sin la fe que enfrentarlo desde esta fe, la certeza de que Cristo ha resucitado. Todos sus discípulos, a excepción de Juan, pero yo siempre hago la broma, Juan no corrió, pero tampoco hizo por defenderlo, nada más se quedó viendo. Junto con María estaba ahí, y las mujeres, y todos los demás por cobardes. ¿Por qué? Porque siempre existía ese cuestionamiento, ¿y qué va a haber después? O sea, ¿quién va a sacrificarse por otro y decir, bueno, me muero y qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues Jesús hizo muchas cosas muy buenas, pero, oye, pues yo tengo que mantener a mi familia. Si yo me muero, ¿quién les va a dar de tragar? Yo pienso como los hombres, ¿no? Así como diciendo, ok, pues Jesús me ayudó y todo, pero si yo me pongo ahí con Él, me matan, y mi familia, tenemos miedo, mucho miedo. La resurrección nos da valor. Ya no tenemos miedo a la muerte, que es lo peor que nos puede pasar. No, lo peor no es que te pongan los cuernos tu marido. Lo peor no es que te pierdas el trabajo. Lo peor es que te mueras, porque ahí se acabó tu historia. Y ya, no hay nada. Pero con la resurrección dices, espérate. Entonces te armas de valor, enfrentas la vida de una manera diferente, porque ya sabes que Cristo ha resucitado. Y si Él resucitó y estoy con Él, ¿qué espero? La resurrección. ¿Entendemos la gran diferencia? Por eso este tiempo último del año litúrgico nos recuerda para que no vivamos como ignorando la muerte, pero no para tenerle miedo, tampoco para adorarla como esta película de Coco que sacaron de Pixar. Está tierna, pero es una estupidez. Para que luego no me dejen que los niños vayan y que, ay, sí, que vamos a hacer. Hay una escena nada más para que se den cuenta de la estupidez. Si no haces tu altar de muertos, ¿qué le pasa a los muertitos? Desaparece. Entonces por eso voy a hacer mi altar de muertos. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Por eso, el Día de los Difuntos es día de los que están en la presencia de Dios o están en la purificación, más bien en la purificación, pero están vivos, no están muertos.
porque creemos en la resurrección. Esto es lo que nos hace ser diferentes a todos aquellos que no creen en Dios. Pero si no nos ejercitamos en esto, nos va a ganar el miedo. Miedo al sufrimiento. No, ¿y qué tal si me hacen sufrir? Somos unos cobardes porque nos da miedo perder cosas, perder personas y sufrir, ¿sí o no? Y luego todavía nos da más miedo ver sufrir a nuestros seres queridos. Veo ahí a un hombre con su... ¿Es tu hija? ¿Qué no harías por tu bodoca? Hasta bañarte y trabajar, ¿sí o no? ¿Qué no harías por evitar que sufrieran? Pero ¿cuánto tiempo vas a existir? ¿Vas a evitarle todo el sufrimiento o le enseñas a procesar el sufrimiento? Porque a veces creen los papás que son súper papá, súper mamá. No te me ahogues tú. Y termina que un día esta viejita preciosa, chula, hermosa, mameta, se me va a morir. Y entonces, como ella me resolvía la vida, como ella me solucionaba todo, como ella me arregla, pues ¿qué voy a hacer? Un inútil. Como ustedes comprenderán. Nos volvemos unos inútiles. Hemos creado muchos hijos de la Paquita del barrio. ¿Sí? Puro inútil. Animal de dos patas. ¿Por qué? Porque no les enseñamos la vida eterna. Y no se trata de que le enseñes una foto, mira, así como con tu celular, mira, aquí va a ser la vida eterna. Se le enseñamos con el testimonio, con la fe, con la alegría, con la esperanza, como la manera de enfrentar el dolor, el sufrimiento y la misma muerte, la enfrentamos desde esta esperanza. Y esto es lo que celebramos. Esto es lo que vivimos. Por eso no podemos ser unos tristes cristianos. No quiere decir que no nos duela, y que a veces chillamos. Pero una cosa es chillar y otra cosa es deprimirse. Y estar todo así como que no quiero vivir. No, falta unas cachetadas guajoloteras, medio de patadas en el paladar y una pamba con picayelo para que reaccionen. Digo, todo con cariño, obviamente, ¿no? Pero ya ven, yo soy muy tierno. Entonces, este planteamiento de la vida eterna, Pablo nos lo hace ver. Dice, lo que le decimos como palabra del Señor es esto. Aquí me encanta Pablo, porque Pablo pensaba que ya la segunda venida, que es algo que nos estamos preparando, que es la venida que se llama parusía, cuando Cristo venga a juzgarnos, porque todos vamos a ser juzgados. Si ahorita Agustín se muere, que espero que sea pronto, ¿qué va a pasar con él? Inmediatamente va delante de Dios a su juicio personal. A ver, chato, muéstrame tu lámpara. ¿Qué es lo que habla el Evangelio? ¿Qué tipo de lámpara tengo? Entonces dice Pablo, lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos, sí, chucha, ¿cómo no? Se murió. Porque Pablo pensaba que ya era el fin del mundo, ya venía la parusía, y han pasado 21 siglos y seguimos esperando que se acabe el mundo, ¿sí o no? ¿Cuándo va a pasar? No sé, ni me interesa. A mí me interesa que ustedes estén preparados para vivir y para morir. Si es en el fin del mundo, si es cuando, ahorita, como hago la broma, ¿no? Saliendo aquí, los muerde un carro, los atropella un perro, y ahí se me quedaron. Pero están preparados. Están preparados, porque no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué horas. Esa es la gran diferencia. Entonces, Pablo creía que él le iba a tocar ver la resurrección. Y fíjense, qué hermoso Pablo, a mí me da mucha ternura. Dice, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, el juicio final, se oirá la voz de un ángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Y dice, consuélense, ¿cómo dice?
O sea, vence, fuerza, aliento, consolar, échale ganas. No es, ay, pobrecito. Mira, si te duele, échale ganas, ándale. Como diría mi mamá, un término muy de mi mamá, ponerte un cohete en la cola para que te muevas. Porque no nos movemos, somos como lentos, necesitamos movernos. Consolarnos quiere decir, mira, estás sufriendo, mira, se te murió, pero échale ganas, existe la vida eterna, hay algo más allá. Y luego a veces tenemos la costumbre de que el hijo está sufriendo, ay, pobrecito de mi hijito, aquí tienes a tu madre, mucha madre que te va a ayudar y que te va a... Más bien que poca madre, porque no me enseñas. Perdone la palabra, se oye feo. Pero si mi madre no me enseña, pues entonces ¿para qué está? De adorno, porque no me lleva a prepararme para la vida eterna. Pero la mamá cree que tiene que solucionarle todo a su bodoque. Y luego cuando es tan guapo como yo, pues imagínense. ¿Verdad, mamá? Pues dicen todos que tienen puros hijos guapos. A ver, levante la mamá, ¿quién? La mano, ¿quién tuvo hijos feos? ¿La ven? Nadie. Le agarro las manos a mi mamá porque ella sí la levanta. Es que no quiero que haga sentir mal a mis hermanos. Si es que ellos son los feos, yo soy el guapo. Entonces, esto marca nuestra existencia. Ahora imagínate enseñarle eso a tu hija. Es el don más grande. ¿Podrás evitar que ande garrapatas detrás de tu hija? No, ¿verdad? Porque garrapata, agarra pierna, agarra todo. Pero si tú le enseñas esta vida eterna con tu manera de vivir, repito, no hay un testimonio ni de video ni nada, solamente de vida. Aquellos que no tienen miedo a la muerte, aquellos que no tienen miedo al sufrimiento, aquellos, o si tienen miedo, lo enfrentan, porque no se trata de no tener, sí me da miedo, pero lo enfrento por Dios, porque sé lo que espero, y espero la vida eterna, espero la salvación de mi alma. Por eso lo enfrento. Y tú dices, oye, ¿cómo es que puedas vivir así? Porque creo en la vida eterna. Porque si Jesucristo resucitó, yo voy a resucitar con Él. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. En el Evangelio se nos presenta la parábola de las vírgenes. Aquí le ponen jóvenes, pero es la parábola de las 10 vírgenes. 10 mujeres, 5 prudentes y 5 imprudentes. Y todo se refiere a una lamparita. ¿Qué tiene la lámpara? Pues es el contenedor, el contenido y el fuego para que prenda, o la mecha la que prenda. Entonces, se dice que estas mujeres tenían su lámpara, pero unas tenían aceite de más y otras no. Cuando llega el novio, el esposo, porque se quedaron dormidas, salgan a recibirla y entonces, oye, danos de todas. No te puedo dar. Va a buscar y a ver si encuentras. Las que sí estaban preparadas son las que van a entrar al banquete, o sea, las que van a entrar en la vida eterna. Las que no están preparadas ya se fregaron. Ahora, ¿cómo traducimos la lámpara? Bueno, tenemos que entenderlo desde la primera lectura, la sabiduría. De eso se trata la primera lectura. Dice, radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se le aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Aquí hay que entender la sabiduría desde 2 puntos de vista. La sabiduría como don del Espíritu Santo.
y la sabiduría encarnada en Jesucristo. O sea, todo lo que yo necesito saber está en la persona de Jesucristo. Él pone en práctica todo lo que es la sabiduría. Pero el término sabiduría en los dones del Espíritu Santo es primero el gusto por lo espiritual, o sea, por las cosas de Dios. Y segundo sería la capacidad de juzgar según la medida de Dios, según de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces yo tengo que tener esta sabiduría y la tengo que buscar precisamente a través de mi relación con Jesús. Jesús nos enseña. Él es el humano perfecto. Es semejante a nosotros en todo. En tentaciones tiene, en dolores. Se tenía que dormir, tenía que comer. O sea, era idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Fue tentado? Sí. Y no solamente 3 veces, probablemente Jesús fue tentado toda su vida. Nada más que se nos presentan las 3 tentaciones. Pero Jesús fue tentado como tú y como yo. Entonces, Él, con su sabiduría, con lo que Él es, nos enseña cómo vivir para poder enfrentarlo todo. Entonces, vamos a ver la lámpara. Esta lámpara que nos presenta el Evangelio. Es una lámpara muy interesante. ¿Qué representa la lámpara para nosotros? Representa la fe. O sea, el contenedor. ¿Sí? Déjenme, imagínense que este vaso es una lámpara. El agua es el aceite. Y luego falta la mechita y luego la lumbre. Entonces, el vaso o la lámpara, el contenedor, es la fe. ¿Es la qué? La fe. Y la fe es un don. No es algo que tú puedas comprar. ¿Cuándo recibimos la fe? El día de nuestro, y recibimos las 3 virtudes teologales. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Las recibimos. Que las usemos es otra cosa. Y yo siempre hago esta comparación. Imagínense, dijimos que la fe es un regalo, ¿sí o no? Yo le voy a regalar a mi mamá este objeto. ¿Cuál es el primer paso? Yo se lo quiero regalar. ¿Cuál es el primer paso para que ella lo pueda tener? Que ella lo acepte. Se lo devuelves al rato, porque si no, que ella lo acepte. ¿Cuándo aceptaste tú ese regalo si tú estabas chiquito? ¿A ti te preguntaron si querías ser bautizado? ¿Quién lo aceptó por ti? Los papás y los padres. Entonces, esta niña chiquita, cuando fue bautizada, recibieron sus papás y sus padrinos a nombre de ella este regalo. ¿Qué regalo es? La fe. Ahora, ya lo recibió, pero no sabe que lo tiene, o no sabe cuál es el siguiente paso. Ya lo recibí, ¿qué sigue? Abrirlo. Lo abro, ¿sí o no? No lo abras, ¿Cómo se abre el regalo de la fe? Con la escucha de la palabra. Si yo aprendo a escuchar, voy a ir abriendo el regalo maravilloso de la fe. Y ahora, ya lo abrí. ¿Cuál es el tercer paso? Usarlo. El problema es que nadie usa sus regalos. Levante la mano los que están casados por la iglesia. Bájenla. ¿Cuántos de ustedes han usado su sacramento en su matrimonio? Entonces, ¿para qué se casaron, sonsos? El sacramento del matrimonio es un instrumento de bendición, es un instrumento de trabajo que Dios les da a ustedes para poder enfrentar y transformar lo bueno y lo malo de su matrimonio en bendición. Pero si no, pues se quedan con la pura porquería. Tristemente, los que no están casados por la iglesia, pues van acumulando muchas porquerías. Pero tristemente los católicos casados por la iglesia lo tienen, pero no lo usan. Más triste. Y más se les va a pedir cuentas a ustedes por sonsos, porque no han utilizado el sacramento, instrumento de trabajo para la bendición de Dios y la bendición de su matrimonio. Entonces, un regalo que yo recibo, acepto o aceptan en mi nombre mis papás y padrinos, en la medida en que yo lo abro,
es porque escucho. ¿Cómo uso la fe? ¿Cómo se usa la fe? Ay, obedeciendo. ¿Qué es la fe? Obediencia. No es de que, ay, yo sé que Dios me va a hacer este milagrito. Yo sé que Dios... Eso no es fe, eso es chantaje. La verdadera fe es, yo le pido a Dios mis necesidades y sé que me va a dar lo que necesito, no lo que quiero. A veces lo que quiero me lo da, pero no siempre. ¿A tu hija le das todo lo que quiere? Se me hace que eres bien consentidor. ¿No? Ah, bueno. Si le das todo lo que quiere, ¿le vas a servir o la vas a fregar? Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres siempre. Entonces, la fe es ese contenedor, es esta lámpara o este trasto vacío. Ahora lo tengo que llenar. Es el aceite. ¿Qué sería el aceite? Son dos elementos del aceite. El primer elemento, las obras de misericordia. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. No vayan a decir, y me visitaste, eso no. Estuve en la cárcel, estuve en el hospital, me morí, me enterraste, ¿sí? Y diste posada al peregrino. Obras de misericordia espirituales. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! No sabía y me enseñaste. Me equivoqué. Te caigo gordo. Ya sé, pero no lo digas. Soportar con paciencia las miserias de mi prójimo. Orar por vivos y por tarugos, y por muertos. Sí, porque algunos son vivos y otros medio son. Orar por vivos y muertos. O sea, todas estas obras que al final de cuentas es lo que en otra parábola el Señor va a decir: vengan benditos de mi Padre, vengan los de la derecha, porque tuve hambre, ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Y cuándo dice? Cuando lo hicieron con uno más pequeño, o sea, con aquella persona necesitada, incluso con aquella persona que te friega, aquella persona que no toleras y que tú le sirves, pero lo haces por mí, no por ti, no porque sientas bonito, no porque vas a obtener algo, lo haces por mí. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo que tú sirvas porque te gusta, porque sientes bonito, porque todo el mundo lo hace por lástima. Ay, pobrecita, miren, muerta de hambre, no tiene que comer, no tiene que vestirse, vamos a cuidar, porque me da tanta lástima. No es lo mismo hacerlo por amor a Dios, porque incluso esta persona que yo le ayudo a lo mejor me maltrata, a lo mejor me mienta la madre, a lo mejor yo no lo hago por ella, ni lo hago porque, ay, hoy no tengo ganas de ir a servir, hoy no tengo, no, lo hago en nombre de Él, para que mi lámpara se llene de aceite. ¿Sí entendimos? Entonces, que vas a aguantar a este desgraciado infeliz de tu marido, que ya no, es un desgraciado, no lo aguanto, que quién sabe qué. Si lo haces por él, mientras te trate bien, sí, ¿verdad? Ay, sí te trata, y chulita y preciosa, ¿quién la quiere, mi cachetona? Y cuando no te trate bien, lo vas a mandar a la fregada. Pero cuando lo hagas por él, aunque él no funcione, tú vas a funcionar. ¿Sí entendemos la diferencia? Por eso ese es el aceite. Y el otro elemento del aceite es precisamente, qué fácil es cuando yo hago y yo hago y yo hago y hago y sirvo y me gusta y lo hago por amor a Dios. Pero cuando me lastiman, cuando me traicionan, me ponen los cuernos, cuando la suegra, cuando el vecino, cuando el sacerdote, que es una mula, la monja prepotente, yo no estoy hablando de los de aquí, estoy hablando de otros. Empezando por mí. O sea, ¿qué hacer con todas las porquerías que me hacen los demás? Imagínense, es como lodo, como excremento. Y este es aceite de todas mis buenas obras que yo hago. Y llega un desgraciado infeliz que me hace que yo... y lo echo aquí, ¿va a prender el aceite? Entonces
Esto no lo puedo evitar que me lo hagan, pero yo lo tengo que procesar. Lo paso por la misericordia de Dios. Perdono en el nombre de Jesús y lo ofrezco a Dios, y Él lo procesa, y entonces toda esa porquería que te hicieron se convierte en aceite para que tú puedas prender. Este aceite es el que te va a permitir caminar para que tú llegues a la presencia de Dios. Señor, esta es mi lámpara. Pasa. Que son las vírgenes prudentes. Las que no, pues, ay, ya me morí, ahora sí me arrepiento. Ya me morí, ahora sí voy a pedir. No, ya se te acabó. Ya no puedes hacer nada, se te acabó el tiempo. El problema es, ¿tú sabes cuándo vas a morir? ¿Qué tal si estamos preparados para vivir y estaremos preparados para morir? Pero siempre con nuestra lámpara llena. Por eso entonces la lámpara es la fe, el aceite son las obras de misericordia, todo lo que hago por los demás, pero en nombre de Dios, no a nombre personal. Y todo lo que me hagan los demás, también en nombre de Dios, yo los perdono. Y yo lo ofrezco a Dios, así como el Señor, por eso Él es la sabiduría. Fíjense, acuérdense, en la cruz, todos lo abandonaron, lo traicionaron, lo dejaron solo. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Tú crees que ese desgraciado de tu marido, esa vieja histérica de tu mujer, esa suegra hija de Satanás, ese vecino metiche, si supiera lo que le espera, haría todo eso? Lo que tiene es ignorancia. Está ciego, está sordo y está tonto. Eso es lo que hace el pecado. No nos permite ver, ni oír, ni entender. Pero nosotros que tenemos la esperanza de la vida eterna, la certeza de la resurrección, todo esto lo vemos desde esta realidad. Entonces ya tengo el aceite, tengo mi lámpara, la fe, tengo el aceite, que son las obras de misericordia, y es el perdón, o sea, la vida sacramental que me va a permitir vivir en la vida de gracia. Ahora, ¿qué sería la chispa para que prenda la lámpara? Salud. Me estoy tomando el aceite. Es que ya estoy tirando aceite por todos lados. ¿Cuál sería la chispa para que prenda? Porque yo no puedo prenderla por mí mismo, por muy bueno que sea, y es donde entra la gracia de Dios. El Espíritu Santo es el que va a aprender a santificar todo lo que yo hago. Por mucho que yo haga, si no es Dios quien prende la lámpara, no funciona. Por eso es la vida de gracia, la obediencia, o digamos, la vida en la divina voluntad. Quiero lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Claro, yo quiero muchas cosas, pero si me dan a escoger entre lo que yo quiero y entre lo que Dios quiere, desgraciadamente a veces escogemos lo que yo quiero. Y no solamente escojo esto, a veces quiero que Dios quiera lo que yo quiero. Y le rezo para que Dios me dé lo que quiero. Y es más, hasta lo soborno. Los católicos nos encanta sobornar a Dios. Voy a rezar una novena para que me conceda esto. Voy a irme de una manda y de rodillas para que me conceda. Es como, no estoy diciendo que sea malo, yo también hago ofrecimientos a Dios, pero siempre y cuando se haga su voluntad. Te ofrezco esto, si es tu voluntad, amén. Pero no tanto así como que, es que no me lo consiguió. Pues si no me lo consigue Dios, me voy para que me hagan una limpia. Me voy para que me adivinen, o a través de otro método, el reiki, o el control mental, o todas esas estupideces para conseguir lo que quiero. A veces algo tan sencillo como la salud física. Muchos vienen porque ya están tirando aceite, están fregados, como yo comprenderé. Ay, quiero que Dios me sane. Sí, qué bueno que, pero ¿y si qué tal si pasas todo eso y a lo mejor esto se puede convertir en aceite para ti y para tus seres queridos? Mi mamá, pobrecita, la otra vez se me estaba muriendo, no se me murió, pero bueno, ya,
Estaba ahí, estábamos durmiendo y de repente empieza, pues es que no debe de cenar la señora y se atascó unos tacotes, pero bueno. El caso es que empezó a vomitar y no podía respirar y todo esto. Y luego la pobrecita ya le duele la cadera, entonces anda caminando así como que no puede. Yo me estoy moviendo por todos lados para ver si le mochamos la pata o a ver qué hacemos, pero para que ella esté bien. Pero yo le he dicho, y ella, bendito sea Dios, lo hace. Ofrece por sus hijos, ofrece por sus nietos. Entonces, tiene un arma poderosa, lo transforma. Si Dios quiere, la sana. Y a veces nos da medios naturales, o la medicina, y si no, bueno, le pedimos a Dios, y si no, pues bueno, Señor, ahora esto yo lo voy a utilizar para que se convierta en aceite. Y yo puedo hacer que esto se convierta en aceite para mis hijos, para mis nietos. ¿Sí se dan cuenta de lo hermoso de esto? Mi mamá, bien preocupada, como todas las mamás y abuelas, estaba bien preocupada por un nieto que vino hace unos días, y bendito sea Dios, platicamos, lo pude ayudar. Y mi mamá, ay, gracias hijo que lo ayudaste. Si mamá entendiera que no fui yo, fue ella con su aceite, con su ofrecimiento. ¿Sí entienden, mamás? O sea, puede ser que el sacerdote haga ese trabajo de ayudar a sanar, a perdonar, pero ¿quién depositó el aceite? La mamá, la abuela, con su ofrecimiento. Vamos a ver si nos sanamos, y si no, lo utilizamos como aceite para que nuestros hijos no se nos pierdan y encuentren esa luz, porque muchos de nuestros hijos están perdidos porque no hemos sabido darles aceite, y a veces en lugar de aceite les hemos echado tierra y lodo. Luego ponemos a los hijos a cargar el peso de los matrimonios. Es que tu papá, es que tu mamá. O si no decimos, pero ¿qué tal nos peleamos enfrente de ellos? O a veces nuestras miserias como padres, nuestros pecados, hacen que nuestros hijos se apaguen. Tenemos una gran labor, pero por favor, todo desde la resurrección. Creemos en la vida eterna. Y esto nos cambia la vida. Hasta el dolor y el sufrimiento más grande se mira con otros ojos. Si yo me quito los lentes, no veo más que puras bolas de colores. No les veo las caras porque estoy bien ciego. Veo ahí una mancha oscura con otra más oscura por aquí. Luego hay una que brilla ahí mucho, pero no sé quiénes son. Pero cuando me pongo los lentes, ay, me asusto. No, no es cierto. Pues, cuando me pongo los lentes, puedo ver con claridad, aún en el dolor, la fe, la esperanza y la caridad que Dios nos da para enfrentar la vida. ¿Nos vamos a morir? Sí, pero no es lo mismo morirnos con esta confianza en la resurrección que morirnos en la desesperación. Así es que cuando se esté muriendo, porque se va a morir, desde la paz. Y si usted no supo enseñarle a sus hijos y a sus nietos, enséñeles desde su lecho de muerte, desde su enfermedad, lo que es vivir la fe en Cristo que está vivo. Amén. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos. Y vamos a presentar nuestra lámpara. A lo mejor nuestra lámpara está perforada porque no hemos crecido en nuestra fe, porque nos preocupamos más por otras cosas que escuchar lo que Dios me dice en su palabra. A veces vamos a misa, cumplo, pero no escucho. Y depende si el padrecito pues se avienta sus chistecitos, o me cae bien, o está guapo, o es una misa corta. Tristemente esto pasa. Y lo importante, la palabra, no le damos la importancia.
Ni siquiera si yo les preguntara de qué libro se trató la primera lectura. Y así irlo meditando, ir dando la importancia a la palabra de Dios. Porque es como voy a ir adquiriendo la sabiduría. O sea, parecerme más a Cristo, ser como Cristo y convertirme en una lámpara y también en un productor de aceite para otras lámparas. Muchas almas se han salvado sin haber producido nada de aceite, pero su madre, su padre, su esposa, un ser querido, estuvo ofreciendo, estuvo pidiendo, estuvo viviendo ese sacrificio. Y yo como sacerdote les puedo decir, me han tocado muchas personas que toda su vida fueron unos desgraciados, pero tuvieron la oportunidad de que el sacerdote llegara en los últimos momentos de su vida, se arrepintieran y se salvaran. ¿De dónde le vino el aceite a este hombre o a esta persona? De una madre que supo orar, que supo producir el aceite desde su dolor, desde su enfermedad, desde todo lo malo que le tocó. No se encerró en sentir lástima de sí misma, compasión, odio o rencor por lo que le hicieron. Sacó provecho de todo ello. Lo pasó por la cruz, lo ofreció a Jesús y se convirtió en aceite para su hijo. Y aunque esta madre murió, su hijo se salvó por las oraciones de su madre. ¿Cuánto podemos hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos? Vamos a decir: Señor Jesús, yo te entrego este miedo, esta preocupación, al sufrimiento, al dolor, a la muerte que me ha llevado a salir corriendo, a evitarlo a cualquier costa, y me he desviado del camino. He permitido que Satanás, el mundo y la carne me engañen y me hagan perder de vista que tú has resucitado, que toda mi vida, lo bueno y lo malo, tengo que verlo con los ojos de la fe, en la resurrección, porque tú le das una nueva vida, un nuevo enfoque a todo lo que yo vivo, a todo lo que yo sufro. Hoy, Señor, quiero enfrentar mis miedos, quiero enfrentar mis temores, mis fobias. Muchas veces he caído en pánico al ver mi sufrimiento o el sufrimiento de mis seres queridos. Me he desgastado mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, físicamente, por evitar mi dolor, por evitar mi sufrimiento y el de mis seres queridos. Me he dejado arrastrar por las mentiras que el mundo, Satanás y la carne me han mostrado, creyendo que debo de evitar todo esto a toda costa, incluso llegando al aborto o a la eutanasia o a todo aquello que nos hace correr o evitar el dolor y el sufrimiento. Señor Jesús, en tu nombre,
con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre. yo perdono Yo perdono a todas las a personas todas las personas que no me enseñaron que no me enseñaron a producir aceite. a producir aceite. Incluso llenaron mi lámpara Incluso llenaron mi lámpara de lodo y de suciedad de lodo y para que yo no la prendiera para que yo no la y no encontrara el y camino. no encontrara el camino. Perdono a mi papá, Perdono a mi papá. perdono a mi mamá, Perdono a mi mamá. porque en su afán de protegerme Porque en su afán de protegerme me privaron me privaron de esta capacidad de esta capacidad de enfrentar el dolor, de enfrentar el dolor, de enfrentar el de sufrimiento, enfrentar el sufrimiento, de enfrentar la muerte de enfrentar la muerte desde la resurrección. desde la resurrección. Yo les perdono Yo les en el perdono nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y también perdono a mis Y padres también perdono a mis padres si fue todo lo contrario, si fue todo lo contrario, si me llevaron ellos si me llevaron ellos al dolor y al sufrimiento al dolor y al sufrimiento, por sus vicios, por sus vicios, por sus pecados, por sus pecados, por sus pleitos, por sus pleitos, por sus abusos, por sus abusos, por su abandono, por su abandono, porque no estuvieron conmigo porque no estuvieron cuando yo más los necesité. cuando yo más los necesité. Papá, mamá, Papá, mamá, les perdono les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. También perdono También a perdono cada uno de mis a hermanos, cada uno de mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos que me protegieron de que más me protegieron de mal y no me enseñaron a procesar y no me enseñaron a ni a enfrentar ni a el dolor, el dolor, el el sufrimiento, sufrimiento, desde la fe en la resurrección. desde la fe en la Y resurrección. también les perdono Y también les perdono si alguno de ustedes si alguno de ustedes fueron causa fueron causa de que mi vela de que mi vela estuviera llena estuviera llena de suciedad de suciedad y no pudiera prenderla. y no pudiera. Les perdono en el nombre de Les Jesús perdono en el nombre de Jesús. y perdono a mis amigos Y perdono a mis y a mis enemigos, y a mis enemigos, compañeros de escuela, compañeros de escuela, compañeros del trabajo, compañeros de trabajo, vecinos vecinos y enemigos y enemigos que no me enseñaron, que no me enseñaron, que no me ayudaron que no me ayudaron a caminar en el dolor. a caminar en el Muchos de ellos Muchos de ellos me sobreprotegieron, me sobreprotegieron, me evitaron me evitaron que yo creciera, que yo creciera, que yo madurara. que yo madurara. Les perdono en el nombre de Les Jesús. perdono en el nombre de Y Jesús. también perdono Y también perdono a aquellos a aquellos que llenaron mi lámpara que llenaron mi lámpara de tanta suciedad. de tantas En lugar del aceite, en lugar de la aceite. les perdono en el nombre de Jesús. Les perdono en el nombre de Y perdono y perdono a las personas a las personas que se enamoraron de mí que se enamoraron y que yo me enamoré y que yo me e enamoré, hicieron que hicieron que yo dependiera que yo dependiera de ellos. de ellos. Me sobreprotegieron, Me sobreprotegieron, me presentaron un mundo me presentaron un mundo irreal, irreal, fantasioso, fantasioso, y cuando me fallaron, y cuando me fallaron, me lastimaron, me lastimaron, mi mundo se vino abajo. mi mundo se vino. Perdono a mi pareja, Perdono a mi pareja, perdono a mi esposo, a mi esposa, perdono a mi esposo por todo el daño por todo el que daño me hicieron, que me hicieron, al sobreprotegerme al sobreproteger o al traicionarme, o al traicionar, al dañarme. al dañar. Les perdono en el nombre de Les Jesús. perdono en el nombre de Y yo pido perdón Y yo pido perdón porque yo también he dañado porque yo también he dañado a mis seres a queridos. mis seres queridos. No les enseñé No les enseño a vivir de acuerdo a la resurrección, a vivir de acuerdo a la estar preparados estar preparado para sufrir, para sufrir, para tener dolor para tener dolor y para morir. y para morir. Yo les dañé Yo los dañé porque no supe porque no supe llenar sus lámparas llenar sus lámparas de este aceite. de este aceite. Pido perdón Pido perdón
porque también con mis miserias, porque también con mis miserias, con mis pecados, con mis pecados, dañé sus lámparas. dañé sus lámparas. Les pido perdón Les pido perdón a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, parejas sexuales, pareja sexual, pareja actual. pareja actual. Les pido perdón Les pido perdón porque no enseñé porque no enseñé esta fe esta fe que yo recibí de niño, que yo recibí de niño, porque no supe abrir mi regalo, porque no supe abrir mi no regalo, supe usar mi regalo. no supe usar mi regalo. Pido perdón Pido perdón y me perdono. y me perdono. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, te entrego te entrego todo el sufrimiento, todo el todo el dolor, todo el dolor, todas las preocupaciones, todas las preocupaciones, angustias angustias que vengo cargando que vengo cargando por los problemas, por los problemas, por las dificultades por las dificultades que tengo en mi familia, que tengo en mi familia, que tengo en mi trabajo, que tengo en mi trabajo, que tengo con mis amigos que tengo con mis amigos y que tengo en mi cuerpo, y que tengo en mi con estas enfermedades, con estas con estos dolores, con estos dolores, con estos achaques. con estos achaques. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te los entrego yo te los entrego para que tú los para transformes que tú los transformes en tu cruz, en tu cruz, en aceite en aceite que sirva que sirva para mi lámpara para mi lámpara y para las y lámparas para las lámparas de las almas que tú me has encomendado. de las almas que tú me has encomendado. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero defender mi vida, quiero defender mi vida, pero mi vida eterna, pero mi vida eterna, no mi vida temporal. no mi vida temporal. Por eso, Señor, Por eso, Señor, yo renuncio a Satanás, yo renuncio a Satanás, renuncio a todas sus obras, renuncio a todas sus renuncio a todas sus seducciones, renuncio a todas sus seducciones, reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amo toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, todo ataque, toda ataque, toda obsesión, toda obsesión, toda opresión, toda opresión, toda infestación, toda infestación, toda posesión toda posesión en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi cuerpo, mi familia, mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo, Y lo mando a los pies de Jesús y lo mando a los pies para que no siga engañando para que no siga engañando ni me siga arrastrando ni me siga arrastrando a las mentiras a las mentiras de la carne, de la carne, del mundo del mundo y de Satanás. y de Satanás. Yo me declaro Yo me declaro libre libre y sano. y sano. Y ahora te entrego, Señor, Y ahora te entrego estas enfermedades. este Tú tienes el poder para sanar. tienes el poder Tú para- tienes el poder para liberarme. tú tienes el poder para liberar. Yo me abandono en tu divina voluntad. Yo me abandono en tu divina voluntad. Si tú quieres en este momento, Si tú quieres en este momento estas células, estas células, estos tejidos, estos tejidos, estos órganos, estos órganos, aparatos y sistemas, aparatos y sistemas enfermos, enfermos, dañados, dañados, cansados, cansados, en este momento, en este momento son restituidos, son regenerados, son regenerados, son sanados son sanados para tu gloria para tu gloria y para la salvación de las almas. para la salvación de las almas. Y si por alguna causa Y si por alguna causa que yo no entiendo, que yo, pero confío en ti, pero confío en si por alguna causa por alguna causa no soy sanado, no soy tan toma mi ofrecimiento, toma mi ofrecimiento, toma mi sacrificio, toma mi sacrificio unido al tuyo, unido a ti en esta misa, en esta para que se convierta para que se convierta en fuente de bendición, fuente de bendición, se convierta en se aceite, convierta en aceite en las lámparas en las lámparas de mis seres de queridos. mis seres queridos. Y cuando llegue el momento Y cuando llegue el momento de morir, de morir, se arrepientan, se arrepientan, se salven se salven y lleguen a tu presencia. y lleguen a tu presencia. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por este don maravilloso por este
de la vida eterna, de la vida eterna, por este don maravilloso por este don de tu perdón, de tu perdón, de tu misericordia. de tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Yo voy a hacer esta oración sobre ustedes. Padre del cielo, te presento a tu pueblo. Yo he querido llenar sus lámparas. Yo reconozco que también, Señor, no he sabido ser ese instrumento. He fallado, he cometido pecado. Pero te pido que a pesar de mis miserias, que a pesar, Señor, de mis limitaciones, este pueblo tuyo sea bendecido. Sea renovado este aceite por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Y sean sanados para que se manifieste en ellos esta alegría. Y aunque se vuelvan a enfermar más adelante o enfrenten dolor, sufrimiento y la muerte de un ser querido o su propia muerte, lo vivan todo desde esta esperanza de la resurrección. No podemos ignorar, ni debemos ignorar que Cristo ha resucitado. Envío a este pueblo para que se vuelvan precursores de aceites, de bendiciones para tantas almas que no te conocen, Señor, y queden sanados y liberados para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenido a esta experiencia de la resurrección. No podemos vivir ni enfrentar lo bueno y lo malo, sino desde la experiencia de que Cristo murió y resucitó. Y entonces nuestra vida completamente cambia. Muy bien, pues vamos a renovar nuestra fe, esta fe que nos hace ser hijos de Dios y que nos lleva a vivir de una manera diferente a los que no creen. Vamos a renovar nuestra fe diciendo el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manos así y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, Sacramento. pasen a hacer su ofrenda.